El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Qué placer poder estar nuevamente para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos lleva consuelo, la palabra del Señor que nos lleva dirección en la vida, y que en este momento yo espero que la palabra del Señor nos oriente para que podamos ver cada día la mano del Señor en nosotros. En esta hora quiero que leamos una porción de la palabra del Señor que está en San Mateo capítulo 13 versículo 58, 13, 58. Mateo 13, 54 al 58. Ahí vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 54 al 58. Dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra del Señor. No sé si usted se ha preguntado alguna vez el por qué usted no mira muchos milagros en su vida. No sé si se ha preguntado usted por qué no se ven mucho los milagros, y alguien dirá: ¿por qué no podemos ver los milagros? Pues la porción que acabamos de leer nos brinda, ¿verdad? Nos brinda algo importante, y es lo que estorba los milagros. Y de eso yo quiero hablarles un momento en esta hora. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un milagro en más de alguna ocasión. Ya sea usted conocedor o no sea conocedor de la palabra del Señor, ya sea que usted sea miembro de una congregación o no lo sea, ya sea que usted nunca vaya a un lugar donde se adore y se glorifique el nombre del Señor, pero todo ser humano se va a ver en algún momento frente a la necesidad de un milagro. ¿Qué es un milagro? Y eso es importante resaltarlo. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural realizado por Dios a favor de los seres humanos. Y decimos hecho sobrenatural porque cuando se habla de un milagro se está hablando algo que el ser humano no puede realizarlo, no puede hacerlo, porque somos limitados. Los seres humanos somos limitados y no podemos realizar un milagro. Milagro, por eso se le llama hecho sobrenatural. Es un hecho que va sobre las capacidades naturales y que no se logra realizar en lo humano. Como cuando la persona dice: no, ya esto no lo logro resolver, esta deuda no la logro pagar, aunque me hicieran un préstamo y aunque hiciera acá. Lo que usted no logra hacer es donde ahí se observa la necesidad de un milagro. ¿Y por qué se necesitan milagros? Porque somos limitados como seres humanos. No tenemos la capacidad sobrenatural de realizar las cosas, tenemos nuestro límite. Y en cuanto al Señor, el sentir profundo del Señor era poder realizar aquello que el ser humano no podía realizar para su vida. El Señor estaba dispuesto a realizarlo. El mandato del Señor para nuestras vidas es que nosotros podamos también ser canales de esa bendición y orar por otros, porque qué lindo es que Él ha dado la capacidad también de creer en Él, de orar por otros para que se pueda realizar la obra milagrosa del Señor. Así que cuando usted se ve frente a una situación que usted no la logra resolver, ahí es donde necesita un milagro. Usted se ve frente a una situación donde usted mismo dice: topé y no hay para dónde agarrar en lo humano, ahí es donde se necesita un milagro. Y el Señor, cuando Él vino a esta tierra, nos mostró que los milagros son una realidad. Y en el presente, en pleno siglo, en pleno año 2022, ¿verdad? Se puede uno ver, y en cualquier año uno puede ver la necesidad de los milagros, y los milagros en todos los ámbitos. Hay milagros en el ámbito interno. Hay personas que llegan a unas ataduras
cosas en la mente terribles y no logran. Y dice, mire, es que yo no logro dominar estos pensamientos, yo no logro dominar estos sentimientos, yo no logro dominar este carácter. Milagros en el ámbito físico, cuando llegan las enfermedades, milagro en el ámbito de la provisión, cuando uno necesita la provisión para algo, milagros incluso en el ámbito matrimonial. Yo he podido ver a través de los años milagros en los ámbitos matrimoniales y creo en los milagros en el ámbito matrimonial. Cuando hay matrimonios que dicen lo nuestro ya no funciona, lo nuestro ya se vino abajo, y ya sea él o ella están cerrados a que no quieren ceder para que aquello pueda seguir funcionando, porque ese es el gran problema a nivel matrimonial. Cuando nos enorgullecemos, nos llenamos de soberbia y no queremos doblar nuestra cerviz, no queremos humillarnos para poder actuar con humildad, y la soberbia está acabándose a muchos matrimonios. Pero cuando hay matrimonios que han llegado a niveles de creer que ya el amor se acabó, que la gracia se acabó en el matrimonio, dice la palabra que Dios puede volver el corazón de los padres a los hijos, pero también el corazón del esposo a la esposa y viceversa. De tal manera que podemos entonces ver la necesidad de los milagros. Y en este caso, la porción que acabamos de leer nos dice ahí en el capítulo 13, versículo 53, que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. El Señor había estado compartiéndole parábolas a sus discípulos y luego se va a otro lugar, dice el 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ella, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vino a su tierra. El que viniera a su tierra era de seguro para el Señor un sentimiento muy lindo, decir: voy a ir a mi tierra, porque hermanos, si en otros lugares se necesitó el milagro de la multiplicación de los panes, si en otros lugares se necesitó en Gadara, se necesitó el milagro de la liberación del gadareno que estaba atado y que lo hemos hablado en otras ocasiones, si en otros lugares el Señor hizo milagros, ¿cuánto más no iba a querer hacer milagros en su tierra? Podemos ver la compasión, la misericordia de Jesús para los suyos. El que haya llegado a su tierra y les enseñara en las sinagogas, y la gente se maravillaba porque lo conocían, sabían, él se había criado ahí, y la mayoría de gente, o toda la gente, los lugares eran pequeños, le conocían, pero él viene a su tierra, enseña en su tierra, quería manifestar milagros en su tierra, quería que vieran la mano del Señor en su tierra. Qué lindo es cuando nosotros anhelamos que nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país pueda ver los milagros del Señor. Y no debemos de limitarnos a hablar del Señor a nuestra familia, no debemos de limitarnos a compartir con los nuestros los milagros que el Señor hace, pero eso sí, hemos de saber que va a haber resistencia. De una u otra forma, a quienes más cuesta hablarles de los milagros que Dios hace, es a nuestra familia. A los que más, pero más cuesta el compartirles el evangelio es a la familia. Pero mire qué lindo el Señor, él no dejó de ir a su tierra, dice, y venido a su tierra. Venido a su tierra implicaba que el Señor quería ser un canal de bendición en su tierra. El Señor amaba a los de su tierra, y cómo no los iba a amar si era el lugar donde él había nacido, donde él había crecido, donde él se había formado, donde él había estado con su familia. Mire qué maravilloso cómo aquello se da. Pero vemos la actitud negativa de los que le conocían. La actitud negativa de los que le conocían. Del versículo 54 en adelante vemos ese segundo punto importante, la actitud negativa. Dice que ellos se maravillaban, algunos se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque se ve que el Señor no solo les enseñaba, sino que también hacía milagros. Entonces la gente se extrañaba y se admiraba, y ellos mismos comentaban: ¿no es este el hijo del carpintero?
Ah, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En otras palabras, no creían mucho de que el Señor pudiera tener esa gracia y esa autoridad para enseñar de manera soberana la palabra. No tenían la fe, no tenían la confianza. La incredulidad les gobernó de una manera tal que algunos se maravillaban, pero otros cuestionaban y otros decían, ¿y qué acaso, verdad? ¿No es el hijo del carpintero? Y era el oficio de José, que según se cree era el oficio que aprendió también el Señor Jesús. En los hogares judíos la familia se educaba a través de la misma familia. El padre de familia educaba al varoncito en todos los quehaceres del hombre dentro del hogar, del trabajo, le enseñaba el oficio. Se cree que José le tiene que haber enseñado la carpintería al Señor, ya que sus primeros 30 años estuvo sometido a su hogar. Así que el Señor de seguro de haber pasado en la carpintería. La carpintería era un lugar muy frecuentado por la gente. La carpintería era un lugar donde la mayoría de personas llegaban y de seguro veían ahí a José, veían cuando María le llegaba a dejar el almuerzo, le llegaba a dejar la comida, y ahí estaba el Señor Jesús, y por eso ellos se admiraban. Pero vemos la actitud. Si algo ha de afectar y estorbar los milagros, es la actitud negativa que una persona retoma frente al Señor Jesucristo. La actitud negativa que una persona retoma frente a los milagros. Ellos no creían en el Señor, y es que de seguro decían, y que no es el cipote que veíamos cada vez que íbamos a la carpintería que nos hicieran sillas, y que no es el que veíamos cuando íbamos a que nos hicieran una mesa, y cipote no es el que nos venía a dejar las mesas. Y de pronto verlo con aquella autoridad de enseñar la palabra, tomaron una actitud negativa, tomaron una actitud indiferente, tomaron una actitud de no necesitar del Señor Jesús, sino que al contrario, ellos estaban cuestionando y diciendo, si aquí está, ¿verdad? Si es el hijo del carpintero, su mamá es María, y hasta sus hermanos están entre nosotros. Mencionan los nombres de los hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas, y los mencionan. Y estos no eran primos hermanos, como dice una versión por ahí, que sus primos hermanos están, no, eran hermanitos. Ahí está la versión Reina Valera, donde dice ahí sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y bueno, luego dice, y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, podemos ver en primer lugar lo que implican los milagros. En segundo lugar, el amor y el aprecio del Señor para su tierra. En tercer lugar, la actitud de sus conciudadanos, la actitud de como dicen en algunos lugares, de sus paisanos, de las personas que vivían en el lugar donde él se crió. Pero luego vemos lo que estorbó el milagro, lo que estorbó que se hicieran los milagros. ¿El qué estorbó lo que se hicieran los milagros? La actitud de rechazo que tuvieron para con el Señor. La actitud indiferente que tuvieron para con el Señor lo llevó, y por eso dice al final que no hizo ahí muchos milagros. ¿Y por qué no hizo ahí muchos milagros? Y ahí lo da, a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir que las preguntas que ellos estaban cuestionando, las preguntas que ellos estaban haciendo, ¿de dónde tiene sabiduría? ¿De dónde hace milagro? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanas con nosotros? Todas esas preguntas que ellos se las hacían bajo incredulidad. No las hacían para poder admirar y decir, uy, ¿verdad? De nuestra tierra ha salido un profeta, de nuestra tierra ha salido alguien que está siendo utilizado por el Señor. Y el Señor fue donde les dijo aquel dicho popular, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y es cierto, en la práctica se da. La mayoría de personas que a veces no creen en lo que Dios
está haciendo en tu vida es la familia. Y dicen, a Carlos Dios lo va a utilizar en la predicación de la palabra, a Jorge Dios lo va a ocupar para orar por los enfermos y que sanen, a Agapito Dios lo va a ocupar para tal cosa. Si se ha criado con nosotros, si yo lo vi cipote todo mocoso cuando estaba un niño, a yo lo vi. Entonces las personas a veces se cierran, y por eso el dicho popular que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque estaban rechazando al Señor. Podemos ver que lo más seguro era que el Señor quería hacer muchos milagros ahí en Nazaret. El Señor quería en esa región de Nazaret hacer muchos milagros. ¿Cómo que no iba a querer bendecir a su nación? ¿Cómo que no iba a querer bendecir a su pueblo? ¿Cómo que no iba a querer obrar liberaciones, milagros y maravillas en medio de su pueblo? Pero no hizo muchos milagros. ¿Qué limitó al Señor? La actitud de la gente, el rechazo de la gente, la incredulidad de la gente. 3 cosas fueron las que limitaron el que el Señor hiciera milagros. 3 cosas fueron las que limitaron el que el Señor hiciera milagros: la actitud que la gente retomó de incredulidad, el rechazo que la gente retomó frente al Señor y la incredulidad de la gente. Mis amados, pensémoslo en el presente. ¿Qué estorba el que el Señor haga un milagro? ¿Acaso no es nuestra actitud? Nuestra actitud indiferente hacia las cosas del Señor, nuestra actitud ajena a las cosas del Señor, nuestra actitud negativa hacia las cosas del Señor. ¿Acaso no es eso lo que limita el que el Señor pueda obrar milagros extraordinarios en la vida? Porque ciertamente el Señor obra milagros, pero no va a obligar a nadie a querer hacer los milagros. Y le diré, el primero y de los más grandes milagros que el Señor hace es el milagro de la salvación. Y yo siempre lo he creído. Yo no puedo dejar de hablar de la salvación cuando hablo de los milagros, y me gusta resaltar que el primero y más grande milagro que todo ser humano necesita es el milagro de la salvación. Los demás milagros vienen por añadidura: los milagros de provisión, los milagros de protección, los milagros de sanidad, los milagros de liberación, los milagros de fortaleza vienen por añadidura en la vida espiritual, pero el primero y más grande milagro es el milagro de la salvación. Pero ¿qué estorba el milagro de la salvación? Actitud. ¿Qué estorba el milagro de la salvación? Rechazo. ¿Qué estorba el milagro de la salvación? Incredulidad. Gloria a Dios, mis hermanos y hermanas, que ustedes y yo hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Aleluya, que ustedes y yo hemos recibido la gracia salvadora del Señor y no hemos limitado el milagro de la salvación, y hemos podido a través de los años ver milagros extraordinarios. Usted me preguntará, hermano Walter, ¿y usted ha visto milagros en su vida a través de los años que ha conocido a Jesús? He visto milagros. El primer milagro, salvación. El segundo milagro, provisión. He visto milagros de provisión a través de los años. He visto milagros de protección a través de los años. He visto milagros de sanidad divina a través de los años. He visto milagros de liberación a través de los años. Los he podido ver, pero el más grande milagro que pude ver en mi vida, el de la salvación. Mis hermanos y hermanas, a mantenernos firmes, fieles y constantes delante del Señor. No lo sigamos por los milagros que Él hace, sigámoslo porque Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y ustedes, mis amigos, les diré, el primero y más grande milagro que el Señor quiere obrar en sus vidas es el milagro de la salvación. Pero 3 preguntas yo te tengo en esta hora. ¿Qué actitud tomarás frente al llamado del Señor? ¿Qué actitud retomarás frente a lo que el Señor quiere hacer en tu vida? En segundo lugar, ¿lo rechazarás o lo recibirás? Esa es la segunda pregunta. ¿Lo rechazarás o lo recibirás? Y la tercera pregunta, ¿creerás en Él o serás incrédulo al llamado del Señor? Te dejo el llamado, y si tú quisieras responder a este llamado, puedes orar con nosotros, entregándole tu corazón al Señor y seguir pendiente de venir a la iglesia. ¿Por qué no te decides venir y congregarte de manera presencial? Ah, pastor, pero yo los veo de lejos y demasiado lejos. Busca una congregación
congregación cercana, donde oigas y palabra y te involucres en él. ¿Quieres orar conmigo en esta hora, entregándole tu corazón al Señor? Ora conmigo de la siguiente manera: reconoce a Jesús el Salvador y Él hará el milagro de la salvación. Dios te bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.